llegará cuando no habrá más muerte ni temor, no más llanto ni dolor, toda lágrima le enjugará, no más oscuridad. ¿Cómo procede un cristiano en estos días de pandemia? Considerando que cada vez está más cerca el regreso de nuestro Señor, preparándose en sometimiento a Cristo, anunciándole a las personas que es tiempo de arrepentirse, pero no haciéndole al Walter Mercado o al Jaime Maussan, tratando de solo dar un mensaje sensacionalista o especulativo. El llamado es arrepentirnos y buscar al Señor mientras puede ser hallado. Entonces consideremos algunos pensamientos que podemos aplicar a nuestra vida. En Mateo capítulo 23, el versículo 39, cierra con este reclamo de Jesús: han matado a mis profetas, no han querido que yo los cobije. Y en el versículo 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto ya es el juicio de Dios. El Dios que ha sido solidario con su pueblo, el Dios que ha sido cercano a su pueblo, ahora por medio de su Hijo les dice: su casa queda desierta. Esto nos debe llevar a pensar, hermanos, que tener comunión con Dios es un privilegio, que debemos valorar el hecho de que Dios quiera ser cercano a su pueblo. Debemos valorar la comunión que tenemos con Dios, porque no es un derecho, no es algo que merezcamos. Si algo merecemos a causa del pecado, no es tener comunión con Dios, sino ser desechados de su presencia. Así es que necesitamos valorar que aquel que goza de la comunión con Dios, que goza de la presencia de Dios, es ya bastante afortunado. Vivir sin Cristo y sin comunión con Dios debe ser bastante desesperante. Quizá temporalmente la persona trata de encontrarle sentido a su vida, trata de encontrar refugio en sus recursos, pero tarde o temprano la falta de comunión con Dios se deja ver en el vacío, en la ansiedad, en la ausencia de paz, porque todo esto proviene del que Dios esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, tenemos esperanza. Si Dios está con nosotros, tenemos paz y gozo. Si Dios está con nosotros, podemos dormir tranquilos. Pero si Dios nos negara su presencia, si nos abandonara, en ese instante nuestra vida dejaría de tener sentido. La comunión de Dios es un privilegio y debemos valorarla y debemos agradecerla. Y en esta comunión que tenemos con Él podemos fortalecernos sabiendo que si Dios es con nosotros, nada nos puede dañar, nada nos puede causar pérdida. Si algo es importante para un cristiano es crecer en comunión con su Padre Dios. Y esta comunión es posible gracias solamente y únicamente a los méritos de Cristo. Es por medio de Cristo que nuestro Dios se convierte en nuestro Padre Celestial. Porque por medio de Cristo recibimos todos los privilegios que tienen los hijos de Dios. ¿Lo considera así usted? ¿Se ve privilegiado si tiene comunión con Dios? ¿Ve cuán afortunado es si puede ser contado en la familia de Dios? Debido a estos días de aislamiento social, las iglesias llevan entre 5 y 4 domingos de no poder alabar a Dios como pueblo. Claro que desde nuestras casas todos deberíamos estar escudriñando la Biblia, orando, encontrando maneras de aprender más de nuestro Dios y su palabra, pero nada puede sustituir la comunión que tenemos como pueblo en Cristo. Porque hay que recordar que cuando hablamos de la comunión que tenemos con Dios, no hablamos de algo individualista. Hay personas que caen en ese error pensando que lo más importante es su relación con Dios, solo en lo individual. Pero Dios no se relaciona con individuos, Dios se relaciona con un pueblo y espera que su pueblo le ame y espera que su pueblo le rinda adoración. Y lo que hacemos cada domingo como iglesia es dirigir a nuestro Dios un homenaje comunitario, un culto en la comunión de los santos. Y eso no lo hemos podido hacer en 4 o 5 domingos. Y yo espero que a los creyentes en Cristo esto les esté causando un tanto de incomodidad y un tanto de ansiedad.
no porque perdamos la paz ni la esperanza, sino porque anhelamos algo que por ahora nos ha sido suspendido, que es la bendición de juntos alabar en la comunión de creyentes a nuestro Señor. Todo creyente en Cristo Jesús en este momento debería estar extrañando la bendición de tener comunión en adoración con nuestro Cristo. Todo creyente debería estar anhelando que pronto podamos volver a congregarnos para alabar a nuestro Dios. No estoy diciendo que la vida cristiana es solo congregarnos, pero por supuesto que congregarnos sí es una prioridad en la vida cristiana. Yo espero que cuando podamos volver a congregarnos, después de estos días de aislamiento, tengamos un mayor entendimiento de cuán afortunados somos si podemos decir que somos el pueblo de Dios y que Dios está con nosotros y que debajo de sus alas encontramos amparo y refugio, no solo en lo individual, sino como pueblo. Es preocupante pensar que hay personas que se consideran a sí mismos cristianos, pero que descuidan un asunto tan importante como la comunión con el pueblo de Cristo y la adoración comunitaria, que pueden ver pasar 4, 5, 6 domingos, 3 meses sin congregarse, y su alma y su conciencia no tienen la más mínima preocupación por eso. En este momento los cristianos están un tanto ansiosos porque llevan domingos de no poderse congregar, pero hay gente que engañándose a sí misma piensa que puede ser cristiano, que puede ser creyente, pero no busca comunión con Dios. La persona que se dice cristiana, que se considera creyente, pero que no ha hecho de la comunión con Cristo una prioridad, no entiende lo afortunado que es quien puede tener comunión con Dios. La acusación de parte de Jesús: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aplica igualmente para ellos. Porque lo que debemos considerar es que la comunión con Dios es un privilegio y debiera ser una prioridad, no un asunto secundario ni una opción a considerar. El Señor nos da el privilegio de tener comunión con Él. Y esta comunión, por supuesto, es cada día, en lo personal, en todo lo que hacemos, en todo cuanto somos, pero es una comunión también del pueblo de redimidos con su Salvador. Y debemos verlo como un privilegio. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 15 dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. Abba Padre es la expresión hebrea para referirse a Dios con cariño, con un trato de confianza. Es como decir papi o papito. Pues bien, el cristiano valora esta comunión que tiene a través de Cristo Jesús por su Espíritu Santo, en que puede dirigirse a Dios como su papi, como su padre, y anhela crecer en esta comunión. Yo soy muy afortunado en tener 2 pequeñitos. Mi esposa me lo dice continuamente: estos chiquitos tienen papitis. Y a veces, debo decirlo, me canso un poco, es que soy demasiado egoísta, que los niños quieren estar pegados a uno como garrapatas y uno dice: ya, déjenme tranquilo, tantito. Pero con Dios nunca pasa así. Él quiere que estemos con Él, Él quiere comunión con nosotros. Él nos llama a estar en Él, con Él, junto a Él, escuchando su palabra, creciendo en su gracia. Y esta comunión con Él es un privilegio que debemos valorar. Cada momento de comunión, cada medio por el cual podemos tener comunión con Dios es un privilegio que bendice y edifica nuestra vida, y debiéramos apreciarlo como tal. No solo debemos apreciar que su comunión es un privilegio, sino que también debemos recordar y tener bien presente en nuestras mentes que su severidad es terrible. Todo el capítulo 24 habla de severos juicios de parte de Dios para el mundo y para su pueblo. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es realmente espeluznante pensar en el final de los enemigos de Dios. No hay paz, no hay gozo. Cristo expresó que el final de los enemigos de Dios y de su reino no es de ninguna manera un final feliz. Solo hay lloro y crujir de dientes, solo hay fuego y espanto. Su severidad es terrible. Y el ser humano hace bien en tener temor de Dios. El principio de la sabiduría, de hecho, es el temor a Jehová.
Cuando el Señor Jesús estuvo entre nosotros, dijo que no debiéramos temer a aquel que solo mata el cuerpo y no puede hacer ningún daño más, sino aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así es que cuando hablamos del juicio final y del fin del mundo, debemos considerar que la severidad de Dios será terrible. Este Rey prometido ya ha aparecido y en su primera aparición lo que ha hecho es desplegar misericordia para con los redimidos, y hasta el día de hoy ese plazo sigue abierto. Todo el que invoque a Dios será salvo, todo el que clame por misericordia recibirá perdón de pecados. Pero el plazo tiene límite, tiene vigencia. Y cuando aparezca Cristo por segunda vez, ya no será para traer misericordia a los pecadores, sino para traer juicio y condenación a los que, teniendo tanto tiempo la oportunidad de proceder en arrepentimiento, vivieron ignorando la oferta. La gente en estos días está muy temerosa, está muy preocupada, y gran parte de nuestro mensaje hacia ellos debiera ser: no te preocupes tanto del virus, no te preocupes tanto de la pandemia. Por supuesto, cuídate, lávate las manos, usa cubrebocas, pero hay algo más grave que enfermarte de coronavirus, y es morir sin haberte rendido ante Cristo, y es morir sin ser hijo de Dios, porque la severidad de Dios es terrible. Cuando pensamos en el fin del mundo que cada vez se acerca más, por un lado debemos considerar lo afortunados que somos si somos hijos de Dios, porque entonces el fin del mundo no hará más que traernos bendición y el poder ser participantes de la gloria que el Señor ha preparado para su pueblo. Pero mientras llega el fin, debemos advertirle a las personas: hey, esto no es un juego y esto no es cosa menor. La severidad de Dios es algo terrible. Arrepiéntete ahora que hay tiempo. Y junto con el llamado al arrepentimiento, debemos establecer además que la promesa de Dios es fiel. Su comunión es un privilegio, su severidad es terrible, pero su promesa es fiel. Y Dios no ha prometido poca cosa a su pueblo. Su oferta no es una oferta de segunda. Él nos promete lo que este mundo no nos va a poder dar nunca. Él nos asegura que en su reino hay plenitud de gozo. Él nos ha asegurado que tras la muerte hay resurrección. Él nos asegura que el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. De hecho, lo que dice Mateo 24:13 es: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los hijos de Dios están llamados a perseverar hasta el fin, y la promesa para todo el que persevere hasta el fin es salvación. Estamos hablando de una salvación que conduce a vida, de una salvación que conduce a una eternidad de bendición. Es una salvación que acaba con toda la miseria, todo el dolor, todo el quebranto, toda la angustia de esta tierra. Lo que Dios promete en su palabra son cielos nuevos y tierra nueva. Lo que Dios promete es que la angustia que por hoy tienen los creyentes por la persecución, por el dolor, por la miseria, llegará a su fin. Su promesa es fiel. Y por eso le digo que pensar en el fin del mundo como creyentes es muy diferente a pensar en el fin del mundo como incrédulos. Los incrédulos no tienen más que espanto y terror de pensar que la vida se les va a acabar, que todo llegará a su fin. Los creyentes en Cristo Jesús celebran que cuando todo esto llegue a su fin, no se pone peor, se pone mejor. Su promesa es fiel: el que persevere hasta el fin será salvo. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, pero habrá salvación y vida eterna. Y pensar entonces en el fin del mundo y que estamos cada vez más cerca de que Cristo aparezca por segunda vez, debe llevarnos a aferrarnos a sus promesas. Vale la pena perseverar. No estamos peleando por cualquier cosa, no estamos aguantando por cualquier premio. Estamos apuntándole al premio mayor. Nosotros esperamos la recompensa que tiene Cristo para todo aquel que persevere hasta el fin. Y por eso mismo, con paciencia debemos aguardar en santidad. Y por eso mismo tenemos que decirle a las personas: deja de poner tu mirada y tu esperanza en lo temporal. Deja de hacer de este mundo tu mayor tesoro. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los reinos de la tierra van a pasar todos por igual a la historia. Y el único rey que permanece en pie, el único trono que permanece firme es el de Cristo. Y sus súbditos son afortunados porque son los que tendrán gozo en su reino. Y en esto consiste el evangelismo, hermanos.
Advertirle a las personas que la severidad de Dios es terrible, pero que tener comunión con Dios es posible por medio de Cristo. Y hablarles de que la promesa del Señor es fiel. El Evangelio hace esto, advertir acerca del juicio que viene, pero compartir la buena noticia de que no hay necesidad de ir a condenación eterna si nos rendimos ante Cristo como Rey y Señor. Eso es el Evangelio, un llamado a la rendición ante Cristo como Rey y Señor. Aquí en Mateo capítulo 23, versículo 14, Jesús dice estas palabras: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Jesús está estableciendo que hasta el final, hasta que Él vuelva, su evangelio será predicado, su evangelio tiene que ser anunciado. Es importante el término que usa Jesús, es el evangelio del reino. Es decir, la noticia de que el reino de los cielos ha venido a nosotros, de que el Rey glorioso es Jesucristo. Esa es la noticia que debemos decirle a las personas. Cristo reina. Los reinos de esta tierra son nada comparados con el reino de Cristo. Los seres humanos, en lo individual, queremos muchas veces construir nuestro propio reino. Es parte de la misma naturaleza corrupta. Tal como los hombres de Babel quisieron hacerse una torre grande para hacerse un renombre, así somos los humanos también. No hacemos más que intentar construir un reino para nosotros mismos, donde nosotros seamos los que mandan, donde nuestros proyectos se cumplan, donde se haga nuestra voluntad. Pero lo que dice el Evangelio es: aquí no hay más rey sino solo Jesucristo. No es mi reino y no es el reino de nadie más que el reino de Jesucristo. El Evangelio es un llamado a la rendición total delante de este Rey que ha venido a gobernar los cielos y la tierra. Conforme se acerca el fin del mundo, también debemos entonces recordar que el Evangelio es una demanda de parte de nuestro Dios. El reino ha llegado y el Evangelio es la oferta de rendición. Ríndete ahora que hay tiempo. El Evangelio es Dios presentando a su Hijo como Rey y demandando que todos en el cielo y en la tierra le rindan honor y se sometan a su voluntad. Quien lo hace así es aceptado en su reino, es adoptado como hijo de Dios, es preservado de la destrucción y es recibido en la eternidad. Quien no procede así se constituye enemigo de Dios, rebelde a su palabra y por lo tanto merecedor de la ira eterna. Todo aquel que quiera salir librado de la condenación y del juicio final, todo aquel que quiera disfrutar de acceso a la gloria de Dios, tiene que rendirse ante Cristo. No es una invitación en sí, sino una demanda. La otra alternativa es ser condenado. Conforme se acerca el fin de los tiempos, nosotros debemos considerar estas realidades, hermanos. Tener comunión con Dios es una bendición de la cual ya gozamos ahora. No tenemos que esperar hasta entrar a los cielos nuevos y la tierra nueva para disfrutar comunión con Dios. Desde ahora ya tenemos comunión con Dios por medio de Cristo como pueblo. Y se va a poner todavía mejor. Así es que conforme viene el fin del mundo, nosotros nos acercamos a un final feliz. Se va a poner muy bueno cuando Cristo vuelva. Debemos considerar también y recordar que su severidad es terrible. Y por lo mismo no debemos jugar, no debemos vacilar, no debemos distraernos, sino afirmar nuestra fe en Cristo y perseverar en la esperanza y gozo de que su promesa es fiel. Todo el que persevere hasta el fin será salvo. Y es Dios, por supuesto, quien nos ayuda y sostiene en todo este camino y peregrinaje. Si algo debemos pedirle a Dios es que nos ayude a perseverar hasta el final. Y hasta entonces, hasta que Cristo aparezca de vuelta, hasta que Cristo venga por segunda vez, debemos anunciar su evangelio como la demanda de rendición del gran Rey ante todos los pueblos. Este gran Rey es el mejor amigo y aliado que pudiéramos tener, pero también es el peor y más severo enemigo que alguien podrá tener. Y la diferencia entre lo uno y lo otro radica en nuestra respuesta a su evangelio.
Por ahora no ha llegado el juicio y por eso mismo podemos alentarnos unos a otros. Hay tiempo para proceder al arrepentimiento. Hay esperanza para aquel que busca al Señor mientras puede ser hallado. Los que ya hemos manifestado nuestra fe en Cristo debemos también recordar que es un asunto de perseverar hasta el fin. Quiera Dios que las palabras que se le dicen al siervo en Mateo 25:21 sean también las que escuchemos de parte de nuestro Señor cuando vuelva por su pueblo. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos ayude a perseverar, a ser fieles hasta el final, a anunciar su palabra, a advertir ahora que hay tiempo y a permanecer firmes en sus promesas. Manténgase en aislamiento por estos días, siga cuidando la higiene, use cubrebocas, lávese las manos, pero no permita que el terror y el miedo le dominen. Si el fin está cada vez más cerca y usted es un creyente en Jesucristo, no hay nada que temer. El Señor Jesús bendecirá a su pueblo. El Señor Jesús cumplirá sus promesas. Esta historia acaba bien para los hijos de Dios. Hay gozo, esperanza, victoria y salvación para los creyentes en Cristo. Eso es algo por lo cual vale la pena vivir e incluso valdría la pena morir. No nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Si la sangre de Cristo ha sido derramada a nuestro favor, si nuestros pecados han sido cancelados en la cruz, gocémonos en su salvación, perseveremos en su santidad y esperemos que el Señor complete lo que está pendiente todavía. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde. Ven, Señor, sí, ven, Señor, ven, Señor.